Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar unas papas de una forma bien diferente, fácil, económica y son deliciosas. Entonces vamos a hacer estas papas, como les decía antes, con muy pocos ingredientes. Ellas quedan maravillosas, quedan bonitas, deliciosas. Es una receta perfecta. Y aparte de eso, le vamos a hacer un aderezo que va a incrementar este sabor. Entonces es sensacional. No se me vaya a salir de este video. Aprovechen en este momento y se inscriban a nuestro canal. Necesitamos mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Ustedes no se imaginan cada persona que nos está viendo la diferencia que está haciendo. Suscríbase y no se le olvide darle me gusta. Es bien importante. Entonces yo le voy a mostrar qué proceso vamos a hacer con estas papas para dejarlas bien especial. Bueno, para esta receta voy a usar 8 papas. Yo voy a usar de estas que son más pequeñas. Se puede usar la papa que más le guste. Es más, si no encuentra estas pequeñas, usted puede usar una papa más grande y la pica en 4. Yo qué voy a hacer, yo voy a comenzar a quitarle esta cáscara a todas estas papas. Esta receta nos queda bien especial. Bueno, después de que retiramos la cáscara, ¿qué vamos a hacer? Yo las voy a partir aquí al medio. Usted si va a hacer una cantidad más grande, puede doblar los ingredientes que yo le propongo. Bueno, después de que tenemos estas papas así partidas al medio, yo ya tengo aquí una olla, yo la tengo con agua. Yo ya la calenté, esa agua está caliente. Cuando ella esté caliente, está en el punto ideal para adicionar sal. Vamos a dejar esta agua bien salada. Y vamos a colocar estas papas. Vamos a dejar hasta qué punto estas papas. Vamos a dejarlas hasta que ellas nos queden en el punto al dente, suaves por fuera y levemente duras por dentro. Es muy importante no dejarlas pasar para que al momento que estemos mezclando, ellas no se nos vayan a abrir. Bueno, entonces aquí ya las papas quedan en el punto perfecto. Cuando entremos con un tenedor, consigamos entrar, no necesitamos abrirlas, no es el propósito es que por dentro nos queden levemente duritas, están en el punto ideal. Entonces yo las voy a pasar por agua para que ellas paren de cocinar inmediatamente. Vamos a usar una cebolla morada pequeña y vamos a partirla al medio. Vamos a comenzar a picarla en julianas. Ahora en un recipiente vamos a poner unas piedras de hielo. Adicionamos esta cebolla. Vamos a colocar agua helada. Zumo de limón. Una cucharada pequeña de sal. Vamos a mezclar bien y vamos a dejar reposar durante 15 minutos. Eso nos va a ayudar para retirarle toda la acidez. Ahora vamos a preparar un aderezo que nos va a dejar esta ensalada todavía más cremosa y bien deliciosa. Es muy fácil de preparar. Yo voy a comenzar adicionando 100 gramos de crema de leche, 100 gramos de mayonesa. Vamos a colocarle el jugo de medio limón, sal al gusto, pimienta negra al gusto, un diente de ajo y vamos a mezclar bien que nos quede bien homogéneo. Ahora ya con estas papas listas, que las tenemos en un recipiente, comenzamos adicionando esta cebolla que ya dejamos reposar durante 15 minutos y le retiramos toda esta agua. Vamos a adicionar cilantro. Esto lo va a dejar con un sabor maravilloso. Si a usted no le gusta el cilantro, usted puede colocarle perejil. Adicionamos una zanahoria que tenemos rallada en bastón. Vamos a adicionar ahora este aderezo que la va a dejar súper cremosa. Miren cómo es de fácil, pocos ingredientes, económica, le va a encantar. Y vamos a mezclar bien todos estos ingredientes.
Bueno, entonces así finalizamos esta receta tan especial. Estas papas, está un olor aquí maravilloso. Déjenme, yo pruebo a ver cómo nos quedó. Ese es sensacional. Vamos a ver. Mm, perfecta. Estas papas están en el punto ideal. El aderezo le da un sabor espectacular. Ustedes no se imaginan el sabor. La zanahoria así cruda como lo colocamos en bastoncito le da una crocancia. Nota 10 de 10 para esta receta. Háganla en casa. Pocos ingredientes, rápida, fácil, práctica. A su familia le va a encantar. Entonces no se pierda esa receta. Dele de una vez en este momento en el botón de suscribirse. Es muy importante para continuar trayendo nuevas recetas. Denle me gusta, que así es la mejor manera de usted apoyar nuestro trabajo. Y no se le olvide dejarme en los comentarios cómo le pareció esta receta. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao.